¿Por qué suceden tantas situaciones en el mundo? Hoy tenemos una guerra en Ucrania también. Hay muchas guerras tribales que vemos en la actualidad. Hay muchas situaciones que están sucediendo. Y sin embargo, la prensa se enfoca únicamente, o mayormente, para decirlo más correctamente, en lo que sucede en Israel. ¿Por qué Israel es noticia de primera plana siempre? ¿Por qué la opinión pública, hoy vemos manifestaciones en todo el mundo, ya sea en pro o en contra de lo que sucede en Israel, de una forma que no se ven en situaciones similares, ¿no? Y recientemente tenemos la invasión de Rusia a Ucrania. Y cuando vemos la cantidad de impactos en redes o en periódicos impresos, pues es mínima con respecto a la noticia de la guerra en Israel. Y esto tiene una razón muy clara de ser. ¿Sí? El aspecto energético de Eretz Israel es evidente. ¿Sí? Sí es increíble ver que, por ejemplo, en la ONU, el tema israelí es el tema por mucho que más se toca. Habiendo cantidad de conflictos en el mundo, el tema israelí, que mayormente siempre sale condenado, y bueno, ese es otro tema que habría que analizar y tocar a lo mejor en otro tipo de charla. Pero bueno, el tema israelí es algo que llama la atención en todo el mundo de una forma desproporcional, ¿sí? Con respecto al tamaño de su territorio y al tamaño de los habitantes de la tierra. Nada más para que sea una idea, habemos 15 millones, 14 millones de judíos en el mundo. Contra las grandes religiones, pues estamos en números ínfimos, porque creo que en Islam hay entre 1.500 y 2.000 millones de personas, y en el cristianismo y todas sus ramas, una cifra similar o mayor, y realmente no debería de haber ni siquiera registro de lo que sucede en el mundo judío. Y sin embargo, ahí estamos en primera plana siempre, ¿no? Y esto tiene que ver también con la misma energía que hay en Israel. ¿Cuántas etnias? Perdón, hay interferencia y no sé si pueden cerrar micrófonos. Mamá, ¿por qué? Bueno, ¿me escuchan? Ok. ¿Cuántas etnias hay en el mundo que ni siquiera conocemos? Y ahí están, con números similares al pueblo judío, ¿sí? Hay quien practica el sijismo, 23 millones, nadie lo conoce, o algunos lo conocerán seguramente. El espiritismo, 15 millones. El jainismo, 5 millones. El bahaísmo, 7 millones. El judaísmo tiene 14 millones. Y sin embargo, la gente que no sabe puede pensar que somos pues a lo mejor una etnia de 1.500 millones como el Islam o el cristianismo, catolicismo, ¿sí? Y esto es impresionante. Esto es impresionante. O sea, de alguna manera esto nos dice de la energía que tiene el pueblo, de la energía que tiene su tierra. Y bueno, los números físicos, la realidad física, se sale de cualquier proporción lógica. Completamente. Históricamente, si se van a los libros de historia, vemos que cuando un pueblo,
un reino ha dominado la tierra de Israel, se ha vuelto potencia. Los persas en su momento, los romanos, los griegos, últimamente en la era moderna, los ingleses. Y cuando han dejado de dominar la tierra, sus imperios han caído. Y esto nos dice inequívocamente que energéticamente hay un poder ahí. Y por eso la atención mundial está en Eretz Israel y en el pueblo judío, en ambas. Hay un concepto que manejan los cabalistas que se llama deseo de recibir. Es el deseo por hacer cosas. Hay dos aristas, hay dos caminos en este deseo. El deseo es nuestro motor esencial. Cuando el deseo de recibir es para compartir, es un deseo luminoso. Cuando el deseo de recibir es un deseo ególatra, obviamente no es un deseo luminoso. Pero bueno, finalmente el deseo es parte importante de la energía que tenemos los humanos. Todas las etnias tienen un deseo, todos los países tienen un deseo. Hola. Perdón, si pueden cerrar micrófonos. Gracias. Todo el deseo tiene que ser educado. A mayor deseo de recibir, tenemos mayor impacto. Por ejemplo, en los reinos. En el reino mineral, el deseo de recibir es mínimo únicamente para existir. En el reino vegetal, el deseo ya es un poquito mayor porque la planta de alguna manera tiene una actividad en la cual se alimenta a partir de sus raíces. Tiene que tener un deseo mayor. En el mundo animal es más evidente el deseo, ¿verdad? Aquí ya se marcan territorios, hay una actividad en movimiento, hay muchas actitudes animales que nos ilustran un deseo mucho mayor. El mayor deseo que existe dentro de los reinos, obviamente, es en el reino humano. Es el mayor deseo de recibir, ya sea para compartir o para uno mismo. ¿Qué dice la Kabbalah con respecto a las etnias, a los pueblos? Y esto es un arma de doble filo lo que voy a decir. Dice, el mayor deseo de recibir es el del pueblo judío. Esto no es algo bueno, ni es algo malo. Es un arma de doble filo. Porque si ese deseo no es utilizado de forma correcta, puede ser muy destructivo. Si ese deseo es utilizado de forma correcta, es muy constructivo. Y podemos ver, como está escrito, y eso tiene que ver con el deseo, que la tierra de Israel, así está en la Torah, así está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y la acabamos de leer en la Perashá de la semana, donde Dios le entrega a Abraham, el primer judío, la tierra de Israel. Eternamente, así está escrito. Y en otra parte en la Torá nos dice que esa tierra no fructificará mientras otros pueblos la ocupen. Y vámonos a irnos a la historia más moderna para poder comprobar esto. Y vemos que antes de 1948, cuando Israel regresa a su tierra y se hace la independencia del Estado de Israel, esta tierra eran pantanos, no producía nada. Eran tierras inhóspitas. Cuando llegan los primeros asentadores del pueblo de Israel a levantar sus kibbutz, que eran este tipo de granjas, tuvieron que arar la tierra y tratar de hacerla fértil en medio de pantanos. Durante
60 o 70 años, las tierras estaban completamente abandonadas porque esta tierra no producía nada. Cuando regresa Israel, el pueblo de Israel, a su tierra, la tierra empieza mágicamente a producir. Hoy es un vergel. Hoy es un vergel cumpliendo las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, en la Torá, donde el pueblo, en su infinito deseo de recibir, acoplado a la tierra donde debe de estar, se ha creado una magia enorme. Otro dato importante que es muy impresionante, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de judíos que somos relativamente al mundo. 2 al millar. 2 al millar. ¿Sí? Y sin embargo, los descubrimientos y la tecnología que Israel ha dado al mundo no tienen proporción con la cantidad que somos. Y esto tiene que ver con el gran deseo de recibir que existe en el pueblo judío. Si somos 2 al millar, la lógica, ¿sí? Cualquiera que conoce de actuaría y de números me va a entender. La lógica sería que los premios Nobel que se han repartido tendrían que estar alrededor de esa cifra. Bueno, la sorpresa es que el 22% de los premios Nobel son de gente judía. Y esto es realmente impresionante. Y esto es únicamente para ejemplificar la energía que existe en Israel, que existe en su pueblo. Hay otras situaciones que quiero compartirles a ustedes. Se dice que hay, por ejemplo, 5 judíos que cambian al mundo: Jesús, Marx, Einstein, Moisés y Freud. ¿Sí? O sea, la influencia en la historia del mundo del pueblo judío es demasiado grande con respecto a su número. Esto es evidente. Israel es líder en ciencia y tecnología mundialmente. Los institutos de ciencia están en tercer lugar a nivel mundial. Los institutos de ciencia que están en Israel están en tercer lugar a nivel mundial. En Estados Unidos se registran más patentes israelíes que las de Rusia, China e India juntas. ¿Sí? Suena increíble. Para la cantidad de judíos que somos. Israel es líder en patentes en el ramo de equipo médico mundialmente. Israel es el tercer lugar del mundo en producción de ensayos científicos per cápita, de los cuales la mayoría es en el ramo de células madre. Inventos importantes: sistema de riego por goteo, que se usa en todo el mundo. La droga para combatir la esclerosis múltiple, que se usa en todo el mundo. Tecnología chip Pentium y microprocesadores Centrium, que hoy sabemos hay una escasez de estos procesadores, pero bueno, son inventos israelíes. El precursor de lo que es el WhatsApp hoy, que era el ICQ, también es un invento israelí. Acá hay un dato curioso: las vacas israelíes producen más leche que ninguna vaca en el mundo. O sea, para nada, es para que se den una idea de el tipo de energía que existe en esta tierra. Es el país con más aumento en el número de árboles, y eso que es un desierto. O sea, ningún país tiene más aumento de árboles. 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto en el mundo. En Israel opera la planta desalinizadora más grande del mundo. Si saben, bueno, Israel, por ser un desierto, tenía
escasez de agua potable y finalmente se logró inventar una desalinizadora que toma agua del mar. Entonces, ahora en Israel, el problema de agua potable prácticamente no existe. Primer país que tiene una red nacional para la circulación de autos eléctricos. El país que más inmigrantes ha recibido, ha aumentado su población 350%. Israel ha captado la mayor cantidad de inversión de riesgo, Venture Capital, en el mundo. 30 veces más que toda Europa. Cosa muy impresionante. Israel tiene más compañías en el Nasdaq que cualquier otro país después de Estados Unidos. Israel tiene el tercer más alto indicador de mujeres emprendedoras en el mundo. Cosa impresionante. En proporción, tiene el mayor número de empresas en el mundo y más startups en proporción a su población. ¿Sí? Y todo esto, bueno, ciertamente es interesante y esto nos habla claramente de que sí existe una situación anormal con respecto, desde el punto de vista físico, no tienen ninguna lógica. Entonces sí, tenemos que entender que Israel es este coto de energía. Ahora, nos dice la Kabbalah que cuando existen fragmentaciones dentro del pueblo israelí, mayormente vamos a jalar negatividad. Y para nadie es un secreto que el evento del 7 de octubre viene precedido de una de las fragmentaciones más evidentes dentro del sistema político israelí. Y esta es una máxima para todos los pueblos, ¿verdad? Incluso en la célula familiar. Tenemos que estar muy abocados al amor, a la unidad, a la tolerancia, al respeto, al trato digno a todo ser humano, porque esa es la única manera de estar protegidos. Cuando en las familias hay rencillas entre hermanos, rencillas de hijos y padres, esto energéticamente crea una apertura que se llena de energía negativa. Y podemos ver claramente, ¿no?, que cuando existen este tipo de situaciones, muchas veces vemos familias que se desmoronan cuando hay, por ejemplo, una pelea por una herencia, que eso es terrible, ¿sí? Cuando hay fragmentación en la célula familiar, se mete el otro lado. Cuando hay fragmentación en un país, se mete el otro lado. Cuando ha habido fragmentación dentro del pueblo judío en Israel, hemos sido atacados. Y por eso tenemos que hablar de una responsabilidad. Y como la Kabbalah nos dice, nada es accidental, todo es causal. Y así que no hay víctimas. Y ciertamente esto es muy difícil de decir cuando vemos las atrocidades que han sucedido. Pero bueno, al final hay que hacerse responsables de que todo esto sucede porque a lo mejor no hemos sabido aplicar el amor gratuito, no hemos sabido estar en unidad, no hemos sabido respetar las diferencias y sentarnos en una mesa a discutirlas. Porque la mayor protección que hoy podemos tener, queridos amigos, en este mundo, para todos, esto va para todos, es esa, ¿no? Es el ver al otro que ciertamente puede pensar distinto que nosotros, pero tenemos que tener esta capacidad de ponernos en su lugar, de ser empáticos, de no crear una discusión agresiva, de entender al otro lado en sus ideas y en su comportamiento, y saber que Dios nos hizo distintos a todos,
porque somos una amalgama. Y claro que es muy fácil ser tolerantes cuando todos pensamos igual. La magia de la tolerancia está cuando hay ideas distintas, ¿no? Y eso es una gran lección para todos. O sea, yo los invito a hacer un análisis, ¿sí? De cómo están en su vida con respecto a su situación familiar, ¿no? Porque por ahí empezamos. ¿Dónde empieza nuestro núcleo donde podemos ser diferencia? En casa, en nuestro metro cuadrado, ¿sí? Ahí empezamos a hacer diferencia en nuestro comportamiento, en nuestra forma de dirigirnos al otro, en nuestro, como decía mi maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Realmente esto, en su expresión mínima, es trato digno a todo ser humano. Cuando nosotros entendamos que tenemos que aplicar trato digno a todo ser humano, no importa su raza, no importa su ideología, entonces vamos a dar un salto cuántico en la conciencia del mundo y vamos a lograr un mundo mucho más pacífico. Esto que pasa en el mundo, hoy vemos este tipo de situaciones bélicas que no se puede creer que existan en pleno siglo XXI, es un reflejo de cómo estamos como humanidad. La realidad es un reflejo de la conciencia del ser humano. Y si vemos caos, es porque estamos generando caos. No es normal que haya caos, ¿sí? Tenemos que hacernos responsables por todo lo que pasa en nuestras vidas, incluso aquello que está al otro lado del mundo, porque de forma individual cada uno somos un coto de energía. Y en la medida que aplicamos la tolerancia, el amor, en la medida que compartimos, en la medida que somos amorosos, el mundo va a ser un mundo distinto. Y esa es la promesa escrita en los textos sagrados. Y bueno, esto es una invitación. Maestro, se le silenció el micrófono. Maestro, se le silenció el micrófono. Ahora sí, parece que no, por alguna razón. Ok. Bueno, y esto es una invitación a todos a hacer una reflexión de dónde estamos en nuestra vida. Y cada uno desde su trinchera, pues somos estos soldados de la luz donde tenemos que hacer una diferencia. Y la diferencia es a partir de nuestro comportamiento, no hay otra. Podemos rezar todo el día, podemos estudiar todo el día, pero si no somos congruentes con ese conocimiento, si no somos congruentes con esa plegaria, los efectos van a ser terribles. Tenemos que aprender a ser ejemplo. Todos, cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros somos una chispa divina del Creador. Y la pregunta es si estamos comportándonos como el Creador quisiera que nos comportemos. Y hay un aspecto cabalista que se llama Devekut. Devekut es apego. ¿Cómo estoy cerca de Dios? Únicamente a partir de parecerme a Él. ¿Sí? No se trata de estar cerca de Él físicamente, se trata de ser como Él. Y en la medida que somos como Él, cambiamos la realidad del mundo. ¿Sí? El mundo nos habla y nos está enseñando una cara no muy agradable de lo que está sucediendo.
de lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Entonces, sí, hoy yo creo que hoy es un parteaguas en la historia de la humanidad. Yo creo que esta guerra es un parteaguas. En las profecías escritas, de las cuales muchas ya se han cumplido, está escrita una guerra final. La guerra de Og y Magog, que finalmente es una guerra, muchos sabios dicen que es una guerra de conciencias, muchos sabios dicen que es una guerra física. Hoy vemos una cantidad más bien decirlo de una forma distinta, hoy vemos tanta odio y tanta disparidad, y esta guerra ojalá lleve al mundo a un lugar de mayor paz, un lugar donde ya no veamos las atrocidades que hoy hemos visto con nuestros ojos, un lugar donde podamos realmente aplicar de Ahabta le raja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, de una forma evidente, que no veamos más guerras. Y todo esto, la verdad, suena pretencioso, está en nuestras manos. Si cada uno de nosotros hace un cambio de conciencia y empieza a identificar cuáles son estas áreas donde tenemos que hacer la corrección y realmente actuamos en esa consecuencia, créanme amigos, vamos a ver una realidad diferente en el mundo, empezando por nuestros hogares. No hay otra. Este es un mundo que se rige por la conciencia. En la medida que elevemos nuestra conciencia, vamos a poder manifestar un mundo mucho más luminoso. Al pueblo hebreo, al pueblo judío, se le denomina Am Segulá, que se traduce mal como el pueblo elegido. Segulá, si alguien aquí sabe un poquito de hebreo o de Kabbalah, viene de una vocal hebrea que se le denomina Segol, que precisamente son 3 puntitos, 2 arriba y 1 abajo en forma de triángulo. Y bueno, no quiero meterme en cosas muy técnicas de Kabbalah, pero sí vale la pena entender que Am Segulá significa el pueblo de las 3 columnas, el pueblo del balance, el pueblo del conocimiento. Realmente la labor del judío en este mundo es manifestar, gracias Alfonso, es manifestar el equilibrio, es manifestar el conocimiento que viene en la Torah para todo el mundo. Y en la medida que no, y es lo que ha sucedido, en la medida que no hemos sido estos avatares del conocimiento para el mundo, es que el antisemitismo surge. Entonces sí, tengo que decirlo, como judío, todo el antisemitismo que hoy vemos en el mundo es responsabilidad de nosotros por no haber cumplido con la misión primaria que Hashem, que Dios nos entregó, que es ser este pueblo luminoso que a partir del conocimiento, a partir de las acciones congruentes con ese conocimiento, a partir de difundir el conocimiento a todas las naciones, podamos ser semilla de un mundo mejor. Entonces, en ese aspecto, hoy somos responsables. Somos responsables, y es muy duro decir esto, ¿no? Pero somos responsables de todo lo que hemos visto últimamente, de cosas tan terribles como las que sucedieron este 7 de octubre. Aún ahí, donde vemos esas atrocidades, de forma individual y de forma colectiva, tenemos que hacernos responsables. Y esa responsabilidad tiene que ver directamente proporcional con nuestro comportamiento. ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Dónde está nuestra palabra? ¿Dónde está nuestra acción? ¿Sí? Queridos amigos, los invito a hablar únicamente cosas que revelen luz. Palabras de empatía, palabras de amor, palabras de bienestar, porque la palabra crea. Si queremos ver un mundo distinto, tenemos que empezar por nuestra palabra. Y idealmente sería por nuestro pensamiento. A lo mejor es mucho pedir. El pensamiento a veces nos traiciona. Pero la palabra no, la palabra sí la podemos controlar. Decirle a alguien qué bien te ves en la mañana,
decirle a alguien algo que le levante el ánimo, callarnos situaciones de juicio, no hacer juicio en lo absoluto de la boca para afuera, ¿sí? Porque juicio, como juzgamos, seremos juzgados. Cada palabra de juicio es un dardo que nos regresa a nuestra vida y que afecta la armonía mundial. Entonces, sí, estas guerras que hoy vemos en el mundo son responsabilidad de cada uno de nosotros. Y creo que todo el mundo vio lo que sucedió. Cuando vemos caos, quiere decir que necesitamos hacer una nueva introspección y un nuevo replanteamiento de dónde estamos parados. Evitemos la fragmentación, seamos seres de luz, seamos seres compasivos, seamos seres tolerantes. Pues no sé, a lo mejor sería momento para abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Alfonso, ¿cómo ves? Maestro, muchísimas gracias por su intervención. Quiero pedirle mil disculpas. Hubo un cambio con el otro ponente que no había llegado. Ya llegó, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a recoger las preguntas que me han hecho internamente en dos preguntas que mayormente la primera quizá usted ya la ha respondido, pero que si quiere agregar un poquito o algo más. Primero es que, como dice esa palabra de abracadabra, que viene también, muchos no saben que viene del hebreo, que es de verá, del verbo de crear, de bará, de crear, que nos hablaba un poco al principio el rabino Jonathan el-Nekabe, que fue el primer ponente, y de barín, que significan palabras, de verá. Entonces, eso tiene allí como un juego de palabras que es, yo voy a crear según la palabra mía. ¿Y qué tiene que ver esto? Hay un concepto que se llama la shonara, que es el hablar mal del otro. Entonces, a veces creemos, y en la cábala, como usted mismo me ha enseñado a mí y a todos los otros estudiantes suyos, en la cábala no existen víctimas. Todos somos responsables de todo lo que está pasando en el mundo. Y no tenemos por qué ver caos, ni cerca ni lejos de nosotros. Pero a veces creemos que lo que está pasando en Israel es problema de Israel con los palestinos, con Hamas, con este, con el otro. Pero se nos olvida que eso es una representación del caos que tenemos cerca en nuestra propia casa, a veces en nuestro propio interior. Entonces es una guerra, entre comillas, de la luz y de la oscuridad, porque a veces también le damos el poder a la oscuridad como si fuera que la oscuridad tiene el mismo poder de la luz, y no es así, pero nosotros somos los que le dejamos crecer ese poder. Entonces, eso me lo están preguntando mucho sobre, y quisiera que enfocar un poquitito, en un momentito, sobre lo que es el hablar mal. Hace parte de hablar mal del presidente, hablar mal de los dirigentes, echar chistes, chacotería, cosas que no son luminosas. Ese es el número uno. Y número dos, que nos hablara también así, muy rápidamente, qué sigue para nosotros y que nos hable un poquito del concepto de Ahabat Shalom, que usted pues ya sabemos qué significa, pero para el resto de personas. Perfecto. Bueno, la palabra, como sabemos y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en la Torá, con la palabra Dios creó el mundo. Y mayormente nos hemos vuelto muy poco conscientes de la forma en que hablamos. Y tenemos que entender que cada palabra que sale de nuestra boca es una energía que sale de nuestra boca. Y cuando hablamos mal de otro, cuando hablamos lo que se llama la shonara o mala lengua, como lo explicó Alfonso, es grave. Es un acto grave energéticamente hablando. Tenemos que entender que el mundo se rige por la ley de causa y efecto. Y si somos causas negativas en nuestra boca, vamos a sufrir efectos negativos en nuestra vida. Somos lo que hablamos. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Somos lo que hablamos. Tenemos que ser exquisitos con nuestra palabra. La palabra construye mundos, la palabra destruye mundos. El humano está muy dado a criticar al otro. Es como el deporte nacional, ¿no? Todo el mundo critica al otro. Y hoy que la política está en momentos, pues, muy críticos, que es una realidad. Hoy vemos países donde hay presidentes que a lo mejor son
presidentes no muy luminosos, y así está escrito que será al final de los tiempos. Estamos viviendo al final de los tiempos, sin duda. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a nuestro gobierno? Lo último que podemos hacer es mandar memes, chistes, chacoteo, burlas, porque eso lo único que hace es genera un coto de energía negativa. Genera una masa crítica de energía negativa. La masa crítica es muy importante porque cuando hay una masa crítica de energía, cuando hay un grupo de gente que están pensando en un mismo tenor, para bien o para mal, pueden construir o destruir mundos. Cuando nosotros pasamos estos memes por nuestro celular y todo el mundo está burlándose de tal o cual acción de un dirigente del mundo, no estamos ayudando en nada, estamos perjudicando nuestra situación propia, porque ahí vivimos, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de responder ante gobiernos que para nosotros, en nuestra concepción, no son luminosos? Hay que pedir por ellos. Hay que mandarle luz al presidente. Hay que mandarle luz al primer ministro. Hay que mandarle luz a la casa donde viven. Sin agenda. Porque la agenda puede ser una agenda equivocada. Cuando mandamos luz, estamos mandando toda la sabiduría divina. Queremos que nuestros dirigentes eleven su conciencia. Queremos que nuestros dirigentes tengan esta conexión espiritual para que tengan claridad en sus decisiones. La única forma que lo podemos lograr no es criticándolos, no es haciendo burla de ellos, no es hablando mal de ellos. La única forma de hacerlo realmente, de forma activa, es meditar, en mandarle luz. En nuestras oraciones diarias, pedir por ellos, pedirle a Dios que los ilumine. Esa es la fórmula. Hablando de los presidentes, hablando de los primeros ministros, hablando de los dirigentes del mundo. Pero igual en nuestro hogar, igual en nuestra familia. ¿Cuántas veces no tenemos gente dentro de nuestra familia que a lo mejor no nos cae bien por alguna u otra razón? Y todo es causal, por algo están en nuestra mesa. Tenemos que aprender a bendecirlos en vez de maldecirlos, porque normalmente la reacción primaria es, a lo mejor mentalmente, mandarles una maldición, ¿sí? Ya llegó este pesado aquí otra vez, ¿sí? Y eso lo único que causa es fragmentación que va a afectar a toda la casa. Tenemos que tener la capacidad de enviarles una bendición, que Dios lo ilumine. Nada más, punto. A esta persona, que Dios lo ilumine. Y yo lo saludo y lo abrazo y lo arropo, ¿sí? No tiene que ser mi mejor amigo, ¿sí? Pero lo último que hago es hablar mal de él a sus espaldas, porque eso crea una fragmentación brutal. Ahora, Alfonso hablaba de esta palabra maravillosa, Ahavat Shalom, que quiere decir amor a la paz. Hoy todos queremos amor a la paz. Y bueno, la gematria es esta suma de las letras hebreas que todas tienen un valor numérico. Ahavat Shalom sencillamente es 5,784, es el año en el que estamos, en el año hebreo. Y esto es muy fuerte, ¿sí? Quiere decir que este año que acaba de empezar precisamente, es un año donde tenemos que abrazar la paz. Y abrazar la paz significa actuar en consecuencia, ¿sí? Yo abrazo la paz, no nada más de la boca para afuera, abrazo la paz haciendo actos de gesed, actos de amor, ¿sí? Actos de ver quién necesita algo de mí, ahí estoy para dárselo. ¿Quién necesita comida? Voy y se la doy. ¿Quién necesita una limosna? Voy y se la doy. ¿Quién necesita un consejo? Voy y se lo doy. Me salgo de mi zona de confort y aplico la Ahavat Shalom, ¿sí? Para que haya paz, yo tengo que ser este ser luminoso que actúe en congruencia, ¿sí? Con lo que realmente significa Shalom. Shalom viene también de Shalem, que es completud. Tengo que ser completo. Tengo que ser completo para poder entonces transmitir al mundo paz. Que todos seamos meritorios de un año de real paz, de paz duradera, de paz eterna. Y eso, queridos amigos, está en nuestras manos.
Maestro, muchísimas gracias por su conocimiento. Aquí me están mandando muchísimos mensajes que no le voy a poder pasar porque es por lo del programa que se tuvo que cambiar un poco, pero créame que ha sido maravilloso. La gente está muy, muy contenta con su charla. Les invito a que se unan al canal del maestro que se llama Cábala para la Vida. Allí lo puse en el chat. El maestro tiene un gran conocimiento, es una persona muy sabia y tiene el evento que hace que se llama Resiliencia. Eh, Luego les voy a hablar cuando este evento esté más cerca para que se puedan conectar con él. Tiene otros cursos en su canal, tiene una videoteca, pero muchísimo, muchísimo material. Les recomiendo para los que están iniciando que vayan al curso. Luego me lo pueden pedir por mi chat y yo se los mando los links, las ligas del curso básico de Cábala, que yo lo repaso yo mismo a cada rato porque es maravilloso. Ahí es donde están todas las bases. También está el curso de reencarnación. Y para los amigos que vean esta transmisión más adelante, que estén en México, el maestro, les repito, es una persona muy sabia, hace lectura de mano desde el punto de vista cabalístico, siempre conectado siempre a la fuente de Hashem, que es la fuente para nosotros, que estamos en este camino, la fuente correcta. Entonces, para el que quiera hacerlo, porque esto no se puede hacer a través de Zoom, ni de transmisión, ni de videollamada, poner la mano allí para que me la lean, no, eso tiene que ser personal, pero para los que viajen a México, pueden contactar con mi maestro, que sé que les va a hacer una grandísima lectura. Maestro, muchísimas gracias, un gran saludo a toda su familia. Gracias, gracias por estar acá. Un gran shalom, te agradezco mucho la invitación. Un abrazo a todos. Chau a todos, maestro, gracias. Shavuot Tov.